Hola amigos del Observador. Hace cerca de 4 meses el mundo conoció un nuevo enemigo al que por nombre se le puso el COVID-19. Se trata de un virus, un coronavirus que surgió en China y que justamente hace un par de semanas se registraron sus primeros casos en Costa Rica. Estamos hablando de una situación crítica de salud que ya registra 89 casos positivos en el país y 2 muertes, pero también de un tema que tiene una repercusión económica bastante fuerte por las medidas que tanto a nivel local como internacional se han tenido que tomar para combatir la enfermedad y para frenar sus contagios. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el analista Daniel Sucher, que nos va a ayudar a dilucidar algunas interrogantes que se van viendo por el momento y de las potenciales soluciones que va a poder tener el efecto que vamos a recibir. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Tommy, muchas gracias. Estaba compartiendo obviamente el enlace de Facebook Live, donde estamos transmitiendo hoy, por supuesto, para todos los seguidores acá del Observador, al cual le agradezco que me haya dado esta invitación para poder hablar de este tema, que es, bueno, yo creo que es el monotema, definitivamente, no solamente de las últimas horas, sino de los últimos 2 meses, y creo que va a ser el hashtag del año 2020, Okay. definitivamente. Y precisamente para que nos acompañen en redes, recordarles que siempre están abiertos el espacio para las preguntas, para sus dudas, para sus comentarios, que nos pueden enviar y los aclaramos de una vez con el experto que nos acompaña hoy. Muchas gracias. En términos generales, don Daniel, ¿era previsible que un virus pudiera generar tal efecto en la economía global? Mira, en realidad el efecto no es del virus, en realidad el efecto se da por la atención y la prevención para no tener esos contagios, ¿no? Y al final eso es lo que termina haciendo que muchas personas tomen la decisión de no estar, digamos, saliendo de casa o que no se quieran, contagiar. Entonces, obviamente ahí donde podemos decir que si bien es cierto, existe un tema de contagio, hoy en día se suman más de 8.000 decesos a nivel mundial. Por supuesto, esto tiene que ver con un efecto dominó que se dio primero en China, Wuhan, que es la ciudad, digamos, originaria, que hoy en día la ciudad ya no tiene coronavirus. Eso, o sea, por eso que yo siempre he hablado en otras plataformas, hoy también lo quiero decir aquí con el Observador, el patrón pareciera que dura como 2 meses, ¿no? El patrón que sucedió en China, ¿no? Hablamos así. Claro, lo que pasa es que son 2 meses largos, ¿no? Entonces, con un efecto largo. Claro, entonces a veces vemos que apenas en Costa Rica, donde estamos transmitiendo, y apenas lo estamos empezando ahora con 10 días de cuarentena, hay otros países que ya obviamente ya llevan más días, pero lo que sí está claro es que el virus como tal no tiene una afectación, es toda esa incertidumbre, la ansiedad, el negativismo, las medidas de seguridad y, por supuesto, el tema de traslados y eventos masivos son los primeros en ser los más golpeados en este caso, ¿no? Okay. ¿Qué efecto tiene? Otra vez hemos tenido otras pandemias. Hace 10 años surgió la gripe porcina en América Latina, hace 5 era en África con el ébola. ¿Qué daño tiene que ahorita estemos hablando de una enfermedad que está golpeando a los países más desarrollados? Bueno, en realidad se ha hablado, hablas de ébola, SARS, H1N1, hay muchísimas cosas que, nosotros pudiéramos comentar acerca de cada una de ellas. La diferencia entre todas ellas y las de ahora es que, primero, se origina en un lugar que tiene una prácticamente conexión global con todos los países del mundo. Entonces, si bien es cierto, ébola, cuando sucedió en África, no tiene tanta conexión. Y México, cuando fue H1N1, tampoco tiene tanta conexión. Pero estamos hablando de China. O sea, China es aparte que es el país más grande del mundo, más poblado del mundo, tiene una gran cantidad de conexiones que se dan. Por eso es que mucha gente en Japón, en Taiwán, en Tailandia, en Malasia, en Indonesia, son los primeros en infectarse, digámoslo así, y luego se va corriendo hacia Europa. Entonces, ¿por qué? Porque esos son los turistas que van yendo o la gente de negocios que se está moviendo hacia el continente asiático o de este lado del continente asiático. Luego empieza después a correrse hacia Australia, hacia Alemania, hacia Estados Unidos y ya obviamente los últimos, digamos, en esta cadena hemos sido nosotros en Latinoamérica que, si te has dado cuenta, todo tiene que ver con viajeros. O sea, una persona que viajó a o que viene de son los que han portado ese virus que obviamente es algo tan chiquititico que nadie lo puede ver, obviamente es microscópico, entonces obviamente hemos tenido estos casos. En el caso puntual de Costa Rica, vemos que el primer brote se da con
unas personas de origen estadounidense. Entonces, claro, y no fue en Estados Unidos. Entonces, obviamente hay toda una cadena que está sucediendo. Sé que ahora nos acaban de preguntar aquí que si estamos en recesión. No, yo sé que es la pregunta que todo el mundo quiere escuchar, ¿no? Pero vean, me permites como para responderle, Tommy, al seguidor. Primero mandarle un saludo, por supuesto. Estamos en recesión económica. A ver, una recesión está definida a nivel económico en que 2 trimestres consecutivos haya un decrecimiento, y hablo del Producto Interno Bruto, o sea, que sea un retroceso del Producto Interno Bruto. Entonces, hablar de recesión en estos momentos sería irresponsable desde el punto de vista teórico. Si es verdad, tenemos una desaceleración, y si es verdad que tenemos sectores como el turismo, que eso no lo vamos a negar, es el más golpeado. Turismo, digo, desde la aerolínea hasta la persona que visita la playa, ¿no? Playa, montaña, etcétera. Pero no podemos hablar ahorita de recesión, puesto que la teoría nos exige, por favor, esperar 2 trimestres o 6 meses consecutivos. Entonces acá le respondo a don Fabián que no es la palabra que yo utilizo. Lo que yo utilizo ahorita ¿Cómo le decimos entonces? Es una desaceleración, porque en realidad tienes un golpe que se da a través del turismo, un golpe que se da a través de los avisos que lo han hecho el observador y muchos de sus compañeros de quedarse en casa. Daniel Suchar en mi Facebook, también lo puse ayer en mis redes sociales, que por favor se nos está pidiendo quedarnos en casa si no tiene ningún tipo de urgencia o que su trabajo se lo permita estar, o que se puede estar en teletrabajo, no salga. O sea, si hay trabajos que se tienen que hacer de forma presencial, bueno, esos son los que se están minimizando en estos momentos. Okay, y aterricemos esa afectación que puede tener en Costa Rica, ya trayéndola al escenario actual. Usted menciona el turismo primero. ¿Cuál es esta cadena grande que tiene el turismo que se puede ver afectada? Bueno, el turismo tiene varias aristas, digámoslo así. Primero, es la arista de traer al turista. Como no lo traes, puesto que la aerolínea no está permitiendo o porque cerraste la frontera, entonces ahí empieza a haber una baja en los tiquetes aéreos. Entonces toda la gente que trabaja en las aerolíneas, y los que hacen la comida para la aerolínea, los que trabajan dentro de la aerolínea, los que lavan las turbinas fuera de la aerolínea, o sea, hay muchas aristas por aquí. No hay turista, entonces obviamente el turismo no recibe a aquella persona que no se va a hospedar, que no va a contratar ningún tipo de, vamos a hacer una actividad, académicamente hablando, un kayak, un canoping, una visita un guiada, rafting, una observación de aves, etc. Exacto, o sea, todas estas son cosas que no se van generando, y cada una de ellas tiene aristas en el cual se le daba una comida en el tour, entonces la persona no come, la persona no se hospeda, pero entonces como no se hospeda tampoco recibe ningún tipo de atención que está dentro del hotel. Y por otro lado, como no va a visitar la playa o no va a visitar la montaña, la zona también se ve afectada porque no recibe. Entonces ve que son muchas aristas que se arman de un sector turismo que, claro, hay muchos sectores en la economía, pero cada uno de ellos engloba una gran cantidad de personajes que están detrás y ramificados en ellos. Obviamente, muchas de las cosas que se van a ver afectados es cuando te dicen quédate en casa. Entonces la afectación negativa, porque también vamos a hablar de cosas positivas, negativa es que la persona no va a estar saliendo a un restaurante, por ejemplo. No va a estar saliendo ahorita con las últimas directrices que se han hecho acá en Costa Rica. Han mencionado sobre qué está sucediendo con gimnasios, con piscinas, con lugares de esparcimiento, qué está sucediendo con los conciertos. Ve que personalmente quería ir al de Guns N' Roses, ¿por qué no? Habrá que esperarlo nuevamente. Habrá que esperarlo, no puedo hacer más nada. Pero ese evento, como al igual otros conciertos, ¿no? Este evento tenía gente que estaba preparando el concierto, gente que estaba haciendo publicidad del concierto, gente que trabaja back office, porque el sonido, luces, todo eso, es gente que no va a poder facturar en todo eso. Y personalmente te cuento, Tommy, que como vos me conoces, muchos también me conocen, he dado conferencias y también es una parte de mis ingresos. Entonces, muchas de estas conferencias o muchos de estos eventos corporativos se han tenido que apegar a las medidas de sanidad que no solamente están ocurriendo en Estados Unidos, en Costa Rica, sino en Estados Unidos, en Nicaragua, en Managua, en todos lados del mundo se está pidiendo minimizar ese tipo de eventos. Entonces, bueno, yo estoy dejando de percibir, pero tampoco me voy a poner egoísta, y esto es algo muy importante, Tommy, porque estamos entendiendo que es una emergencia sanitaria y no es un egocentrismo de una persona que digo, no, ya no quiero hacerlo. No, es
un tema de un mandatorio para que no se esparza el virus, porque ese es el tema aquí, todo esto. Okay. Cuando hablamos de esta afectación que está llegando, obviamente hay una preocupación muy grande por pequeñas, medianas empresas, que ya oportunamente vamos a hablar de ellas, pero también están las grandes empresas. ¿Qué efectos hay para las grandes empresas? Bueno, hay empresas en el cual pueden seguir trabajando normalmente, claro, reduciendo algún tipo de personal. Vamos a dar un ejemplo. Una empresa de consumo masivo, por dar un ejemplo, que haga galletas, que haga desinfectantes, que haga pastas dentales, etcétera, o sea, puede ser cualquiera, ella puede seguir operando con el tema de tener producción o tener importación de productos. Recordemos que las fronteras no están cerradas al comercio, no están cerradas al comercio, lo que están cerradas es para los turistas o el tránsito de personas. Cuando llega este bien, se montan los camiones, que usualmente son 2 personas que están manejando el camión, entonces minimizaste el riesgo y lo despachaste a los puntos de venta, llámese supermercados independientes, supermercados cadenas, etc. Y las personas se les está pidiendo que por favor no lleven a tanta gente a la compra. A veces uno puede decir, en el caso de que si eres papá o eres mamá, ay, acompáñame a los niños para... No, se le está pidiendo que vaya una sola persona al supermercado. Ok, pero las personas que trabajan en esa empresa, que hacen nómina, que hacen cuentas por cobrar, que están en el área más administrativa, que pueden hacer ese trabajo en teletrabajo, se les está pidiendo que se haga. Entonces, hay empresas que no se van a ver afectadas, digamos, en su operación. No estoy hablando que el consumo no vaya a bajar, por supuesto que lo va a pasar, pero no tienes una repercusión tan fuerte en ese caso. Hay otras que sí pueden estar viéndose con una repercusión, porque pueden haber empresas que den servicio. Entonces ponte una persona que dé servicio de seguridad, pero cerraron el edificio. Mira, el edificio lo vamos a cerrar, lo vamos a desalojar y lo vamos a abrir dentro de 15 días. Entonces esta persona, ese guardia de seguridad o ese personal de limpieza, no va a poder facturar. Entonces no podemos meter a todos en una misma cesta. Hay una gran cantidad de empresas, pequeñas, medianas, grandes, que van a poder tener una normal o regular, digamos, desempeño. Hay otras que sí se van a ver afectadas y, como te digo, hay unas positivas y otras negativas. Creo que estamos muy rodeados últimamente de noticias negativas. ¿Cuál es la parte positiva económicamente que puede traer el COVID? Mira, el COVID está trayendo, bueno, toda crisis siempre trae áreas de oportunidad. Yo siempre he dicho que la gente se pone a llorar y entonces llega una persona, agarra los pañuelos y los vende, entonces el que vende el pañuelo le da muy bien. Hoy en día estamos prácticamente encerrados en nuestras casas o en nuestras oficinas, obviamente llevando el servicio como tenemos que hacer, nadie quiere bajar la guardia, todo el mundo quiere trabajar bien, etcétera. Pero lo que sí está claro es que mucha gente está trayendo de que no... está trayendo el tema de que no quiere salir a comer o no quiere... Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, de entregas de comidas rápidas o de entregas de productos, se están volviendo hoy las más conocidas y las más frecuentes. Hace 2 días atrás tuve la oportunidad de colocar en mi Facebook una noticia donde Amazon, académicamente hablando, estoy hablando de este ejemplo, ya puso a disposición 100.000 empleos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora, como la gente no quiere salir a comprar, alguien necesita hacer esa compra y el traslado alguien lo tiene que despachar. Entonces están calculando 100.000 nuevos empleados. Entonces, para Amazon, según esta noticia, este tema del coronavirus le está impactando positivamente, y a esos 100.000 personas que vayan a estar entrando en ese negocio, yo creo que van a estar muy felices y van a querer que no se acabe el COVID-19. Pero bueno, esos son temas que van a estar surgiendo. Por otro lado, nos hemos dado cuenta que ha habido una transformación, Tommy, muy acelerada de lo que está sucediendo con la industria 4.0. Hoy estamos transmitiendo en Facebook Live, la gente nos está viendo. Hoy los avisos de Casa Presidencial, no solo de Costa Rica, sino prácticamente de todos lados del mundo, se hacen a través de plataformas digitales, se están utilizando los webinars, se están utilizando algunos software muy importantes. O sea, el mundo se está transformando rápidamente a algo que se veía venir. Pero simplemente esto es lo que hizo fue que catalizó todo esto. Esa parte 4.0, ¿qué tan lista estaba Costa Rica? Mira, no estaba lista y nos dimos cuenta de que muchas plataformas no estaban, que muchas empresas no estaban listas.
para todo esto tuvieron que correr. Hay unas que le tuvieron, bueno, en el tema de las universidades, donde yo soy profesor, tanto en una pública como una privada, había que correr. Las escuelas de los niños tienen que correr. O sea, no estaban, no es que no estaban preparadas, sino que no lo veían venir de algo tan rápido. Y obviamente con esta acelerada llegada de todo esto, obviamente la gente tuvo que correr. Pero es que se abren nuevas oportunidades. Yo he tenido la oportunidad, Tommy, no sé si vos también, de recibir mensajes por vía texto que te dicen, le damos una capacitación. Claro, la capacitación cuesta tanto, pero ya la gente que está haciendo la capacitación la necesita hacer. Tuve la oportunidad esta semana de estar en 2 medios de comunicación radiales y las personas que me entrevistaron tienen su edad, o sea, ya tienen edad avanzada, digamos así, y me dicen, el programa de Zoom yo no lo sé usar. O sea, así me lo dijeron. Y yo le dije, bueno, no es malo porque exactamente te estás viendo forzado y forzada, porque fue un caballero y una dama, actualizarse. O sea, porque ellos me dicen, es que el loro viejo no aprende a hablar. Bueno, en este caso vas a tener que aprender a hablar porque te lo está llevando o te lo está empujando una situación que, como siempre he dicho, no estaba invitada a la fiesta, o sea, porque nadie invitó al coronavirus a la fiesta, pero él llegó, se colió a la fiesta y no solamente que se colió, sino que ahorita está poniendo la música a él. Entonces tenemos que bailar con esa melodía. Antes de seguir con otros temas, respondamos a los seguidores que nos han enviado algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? Al escenario que tenemos hoy. Ok, el petróleo tiene 2 aristas. O sea, el petróleo tiene una facultad de que él se mueve a través de la gran cantidad de demanda que necesite. Eso quiere decir que si las economías no tienen prendida su industria, así de sencillo, no necesitan el combustible, o sea, o los derivados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? China, que es la primera o la segunda economía, porque entre Estados Unidos y China ahí se dan taco a taco, ¿no? A ver cuál es más economía, al tener 5 semanas de no haber estado en producción, obviamente bajó la demanda. Al bajar la demanda, eso por principio de oferta y demanda, hay mucha oferta, entonces el precio baja. Eso fue lo primero que hizo que bajara el precio del barril de petróleo, de sus derivados, y por eso que en diferentes países, con diferentes cálculos, por supuesto, Costa Rica tiene un cálculo más rezagado que Estados Unidos, por ejemplo, te das cuenta que hoy el galón o el litro, dependiendo en qué países nos están viendo, ahí te puedes dar cuenta que ya prácticamente está tirado al suelo. El tema es que está tirado al suelo, pero nadie quiere salir. Entonces, o sea, ves que te das cuenta que ya vas a tener una demanda todavía menor. Ahora, a ese cóctel Molotov tienes que meterle un ingrediente que sucedió hace 2 semanas, en el cual los países de la OPEP, liderados por Arabia Saudita, tenían que llegar a un acuerdo con Rusia, que es el segundo productor más grande del mundo, para un tema de cuotas de petróleo. En este caso no llegaron a un acuerdo, ni Vladimir Putin ni Mohammed bin Salman, que es el saudí, y con una estrategia antes vista, porque en este caso sí te voy a decir, yo nunca había visto algo así. En vez de bajar las cuotas de producción para subir el barril de petróleo, aquí lo que hizo fue que Mohammed bin Salman dijo que a partir del 1 de abril va a aumentar en 2 millones de barriles diarios y va a prácticamente saturar el mercado de petróleo a nivel mundial, bajando los precios. Claro, eso tiene que ver con un tema geopolítico, no tanto con el coronavirus que te acabo de explicar hace 2 minutos atrás, sino con una estrategia que obviamente nos llevaría todo el programa para explicar, pero al final el barril de petróleo en estos momentos debería estar a la baja. Hoy está en números que nunca había estado el West Texas y el Index, el Brent, perdón, y lo que va a suceder es que va a haber un efecto cascada en los derivados de petróleo, que por supuesto el combustible es el primero, ¿no? O sea, el combustible que le echamos al carro es el primero, entonces deberíamos tener una baja sustancial, por lo menos en Costa Rica, en los próximos 2-3 meses, que dura también la adecuación entre lo que solicita Recope con la ARECEP. Nos preguntan también qué va a pasar con las calificadoras de riesgo en el escenario que está llegando en este momento a Costa Rica. Bueno, esto sí es un tema mundial, ¿no? Porque las calificadoras de riesgo saben y ya han mencionado, por ejemplo, Moody's, que es una de ellas, una de las 3, porque hay 75, pero una de ellas, que es una de las más importantes, ya mencionó de desaceleración mundial, de que hay un golpe entre 0,4 y 0,7% en el Producto Interno Bruto mundial. Eso quiere decir que las finanzas públicas de los países no va a funcionar tan rápido. Entonces, es ahí donde las calificadoras de riesgo van a tener que ser un poquito más benevolentes. Llegando al punto de Costa Rica
no tiene la mejor calificación de riesgo posible en estos momentos, simplemente le gana a Nicaragua, que Nicaragua está sumergida en otro problema, pero otros países presentan mucho mejor estructura a nivel de las, digamos, de la finanza pública. Entonces, yo creería, igual no trabajo en una calificadora, pero yo creería que las calificadoras de riesgo van a tener que medir muy bien esas medidas que están tomando. Recordemos que hicimos este Facebook Live exactamente un poquito retrasado por medidas que se están tomando a nivel bancario, en este caso banca privada. Me parece que ellos van a tener que ser mucho más cautelosos, o sea, ya van a tener, cautelosas y bondadosas, porque en realidad no es un problema de una tolda política en un país específico, es simplemente a una característica mundial que se está afectando a todo el planeta. Nos consultan también, y ya con esto vamos a dar pie para empezar a analizar las políticas que está anunciando el gobierno costarricense. ¿Cómo recibe usted las anunciadas por El Salvador primero? Mira, todos los países del mundo se están moviendo a través de el tema sanitario y el tema económico. Como el mío no es el sanitario, ahí te lo dejo, eso sí te lo dejo para otro experto, otro colaborador, pero lo que sí está claro es que nosotros tenemos que saber de que en la parte económica mucha gente está tomando decisiones. Hay unas que son muy buenas para el país donde se toman. O sea, porque no se puede, o sea, no es que una medida tomada en el país A sirve en el país B. El Salvador tiene una calificación de riesgo diferente, tiene unas finanzas públicas diferentes y puede aguantar algunas cosas diferentes a lo que Costa Rica está haciendo. Si bien es cierto, El Salvador tomó una decisión de que uno quisiera tener, no pago agua, luz, teléfono, internet en 3 meses, y eso lo quiere cualquiera, ¿quién no lo va a querer? Eso no es aplicable en Costa Rica, puesto que no tiene el mismo nivel de flujo de efectivo, liquidez y, por supuesto, finanzas públicas que lo hacen. Entonces, vuelvo a repetir, uno pudiera aplaudir alguna medida que se tomó en Italia, una medida que se tomó en Arabia Saudita, en Israel, pero posiblemente esas no se acomoden o no se amolden a lo que está sucediendo en Costa Rica. Ve que acabamos de ver una rueda de prensa en el cual se flexibilizan hasta 2 meses algunos pagos. Entonces, pero hay otros países que son 4. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos hacemos así? Porque son economías y países diferentes en los cuales no todas las medidas tienen el mismo efecto en cada país. Diseminemos entonces estas propuestas que ha presentado el gobierno costarricense, partiendo de la primera, que ya anoche quedó en firme, que es la moratoria de impuestos. La moratoria de impuestos lo que hicieron fue que patearon la bola, digámoslo así, en el sentido de que en los próximos 3 meses, impuesto de valor agregado, impuesto sobre la renta y una gran cantidad de impuestos indirectos, lo que van a hacer es que no se van o no se tienen que pagar de forma obligada en los próximos 3 meses, pero hasta el 31 de diciembre vas a tener que pagarlos. Entonces, si tú hiciste 100, 100, 100, esos son 300 unidades monetarias, y no las pagaste, no vas a tener ni un problema de mora, ni un problema de intereses, no vas a tener ningún problema. Pero esos 300 vas a tener que empezarlos a pagar en el resto de los meses. Pero el resto de los meses también van a tener actividad. Entonces, el tema es que lo que te están es flexibilizando el pago de estos impuestos en Costa Rica. ¿Qué cuidados va a tener que tener el gobierno para que no se le haga una bola de nieve y un problema más grande? En caso de que la situación se le acabe con esta, sobre todo con esta parte de los impuestos, que es al fin y al cabo lo que dio el gobierno. Mira, y yo creo que aquí va a tener que hacer una vigilancia muy clara de lo que está sucediendo, puesto que la gente lo va a tener que... O sea, a ver, nosotros tenemos una debilidad, lo dijo el ministro de Hacienda, en los sistemas de recaudación. Y eso porque el Ministerio de Hacienda es el que está de turno, pero lo hemos escuchado los últimos 50 años. Entonces, la gente va a tener que declarar ese 100, 100, 100, pero también va a tener que haber una vigilancia de parte del gobierno nacional para poder recolectar ese 100, 100, 100. Eso es algo que está sucediendo en Costa Rica, porque hay otros países que dijeron no paguen, o sea, no paguen y no se recolecta. Pero vuelvo a repetir, esas son las medidas de otros países. Estamos hablando del país de Costa Rica. En Costa Rica lo que hicieron fue moratoria y que se pague a lo largo del año. Estar claros en eso, nunca va a ser una exoneración en el escenario que No, tenemos en Costa Rica. no es ni exoneración, ni es amnistía, ni es que es saludo a la bandera, y no. Es un tema de que usted igual lo va a tener que pagar porque usted lo recolectó. Porque acuérdense que el impuesto de valor agregado, usted lo recolecta a través de la factura que usted emite, ya sea en servicios o en bienes. Ok, y después vamos al siguiente punto de flexibilización de cargas sociales. Las cargas sociales acá es algo que, bueno, obviamente es el país que tiene cargas sociales más altas, cosa que esto no es un secreto para nadie, Tommy, pero lo que está haciendo es que va a jugar un papel matemático cómo va a ser la entrada de las cargas en el sistema social.
puesto que aquí nos lo están diciendo, señores, las empresas no van a tener que pagar cargas sociales en 100%, de hecho las van a flexibilizar y en eso no han hablado de moratoria, simplemente han hablado de flexibilización, pero sí va a tener que ver la caja cómo va a poder buscar ese dinero por otros lados. Entonces ahí le va a quedar una tarea a la caja costarricense de Seguro Social en cómo optimizar la caja, que igual los analistas se los hemos dicho hace muchos años que tienen que hacerlo, y que creo que va a ser el momento en que va a tener que ver cómo hace, porque alguien va a tener que pagar los gastos operativos de la propia caja. Y finalmente anoche llegó un proyecto anhelado por los sectores productivos durante años, que es la posibilidad de flexibilizar las jornadas. ¿Qué efecto real puede llegar a tener esto en el mercado, sobre todo en el empleo, que es otra de las preocupaciones máximas? Acá la flexibilización, obviamente no soy abogado en este caso y hay una gran cantidad de expertos que están hablando sobre el tema, impactos tanto positivos como negativos. Acá lo que estoy hablando es más como analista en la parte financiera. El empleo hay que cuidarlo, o sea, hay que cuidarlo como sea. ¿Por qué? Porque una persona o una sociedad con niveles de empleo muy bajos o desempleos muy altos hace que no haya liquidez en el mercado. Entonces, si se les va a dar flexibilidad a todas las personas que tienen empleados y que le pueden decir, señor, ya usted no le puedo pagar el full time, se lo voy a pagar solo cuarto de tiempo o solo medio tiempo. Yo sé que no es la respuesta que uno quiere tener, porque si uno ganaba 100.000 colones y ahora le van a pagar 50.000, claro, pero le están diciendo que va a estar en la mitad, yo sé que no es lo que uno quiere, pero también hay que ver que el momento no es un momento idóneo para estar diciendo o quejándose, es un momento que nadie invitó a que sucediera y son medidas que están siendo copiadas de otros países y que en este caso lo que está salvando a la persona para que siga generando no solamente un aporte a la sociedad, sino que también genere también ingresos para su familia. Entonces aquí creo que se está obrando bien de parte de la ministra de Trabajo en este caso, pero también es algo que se está replicando a nivel internacional. Y a esto se sumó ayer el plan Proteger, que está buscando el gobierno recaudar casi 1 millón de millones de colones, 1 billón en los términos latinos. ¿En qué, si esos planes avanzan para recuperar esa cantidad de dinero, en qué debería invertirlo el gobierno? ¿En qué prioridades debería dársele? Acá hay un tema muy claro. Desde el punto de vista de salud, y vuelvo a repetir, desde el punto de vista de salud, que no soy experto en esta área, pero no se puede descuidar esta parte, van a seguir habiendo contagiados, van a haber personas con COVID-19, estas son palabras textuales del señor ministro de Salud, creo que, y ha sido muy claro, y ha sido muy transparente, nos los ha dicho, y no se puede obviar esta parte, pero también, Tommy, hay un tema de la generación de empleo. Entonces, si esos dineros se van a estar destinando a la generación de empleo, llámese en la parte primaria y secundaria, llámese en el agro y llámese en la parte de la construcción, que genera la mayor cantidad de empleos, tanto directos como indirectos, podemos pegarle al nivel de desempleo que bien lo tenemos muy alto en Costa Rica. Ojo, este nivel de desempleo está alto con o sin coronavirus, o sea, esto ya venía de antes. Entonces, esta práctica es buscar el dinero posible, que hay entidades financieras internacionales, no gubernamentales, que están ofreciendo ayudas, no a Costa Rica, sino a todo el lado del mundo, y que eso es lo que vaya a generar empleo. Al generar empleo, la gente va generando confianza en sí misma. Y recordemos que la economía es una ciencia social. Entonces, si la sociedad está reprimida, está angustiada, no tiene confianza, se retrae, no consume. Hoy en día usted puede seguir consumiendo productos, pero con una modalidad diferente que es la modalidad virtual. Y te cuento, yo fui a una pulpería que suelo ir, que queda muy cerca de mi casa, y el pulpero el miércoles me dijo, don Daniel, ¿usted me permite su número celular? Con mucho gusto, o sea, son estos que uno conoce toda la vida, ¿no? Y le dije, con mucho gusto, ¿por qué? Me dice, porque te voy a mandar algunas ofertas todos los días por WhatsApp, red social que conocemos, y estamos hablando de un pulpero. Todo el mundo tuvo que reinventarse de alguna forma. ¿Y por qué te digo esto? Porque usualmente uno cuando habla de un pulpero lo combina con una persona que no tiene tanto estudio, que no tiene tanta penetración de internet. No, estamos hablando de una persona que se está reinventando, algo súper pequeño y súper chiquito. Él mismo me dijo, Daniel, yo te voy a mandar mi teléfono y si quieres te lo mando en una bicicleta. Vive muy cerca mío, entonces eso es lo que yo estoy rescatando, cosas positivas de este ambiente muy turbio, por supuesto que estamos viviendo, que hasta personas que usualmente no se asocian con tecnología, porque como acabo de decir, algo tan sencillo como eso no se asocia, ya lo está haciendo.
Ok. Y por ahí surgió la opción también, han mencionado algunos sectores, de los subsidios para quien se quede desempleado, para atender otras situaciones. ¿Qué tienen bueno y qué riesgos tiene pensar en una política de subsidios? Mira, la política de subsidios que en otros países está también no surgiendo, sino que ya existen, son esos que se llaman subsidios al paro, así se les conoce en España, por ejemplo. Son subsidios que tienen que ser meticulosamente medidos, porque no es que todo el mundo se va a decir, "Ay, es que ya todo el mundo esté desempleado y lo que vamos a hacer es a desangrar al país". No, es un tema donde tiene que haber una ética profesional de cada persona, decir, mira, sí, casualmente me acaban de liquidar, no tengo nada, estoy complicado, etcétera, etcétera, y que el gobierno pueda medir y mitigar muy bien los riesgos que va a suceder. Recordemos que no podemos tener o sea, cheques en blanco. No, no, mira, esto no es así, eso no es así. O sea, cuando uno tiene que rescatar economías que van a estar prácticamente entrando en recesión o entrando en desaceleración, que fue lo que sucedió en muchos países del mundo, en otros momentos de la historia, uno tiene que saber a dónde poner los huevos, en qué cesta ponerlo. Te hago la salvedad. Cuando fue la crisis financiera en el 2008, que no tiene nada que ver con la de ahora, la crisis financiera del 2008 es otra cosa, se le inyectó dinero a los bancos, donde los bancos habían sido los culpables, digamos así. Los causantes. Pero fue exactamente al banco que se le dio el plan rescate, que en aquel momento dijeron, bueno, se lo damos a ellos y que tiene que trasladarse de una forma mucho más bondadosa a las personas que vengan a pedir crédito. Bueno, esa fue una modalidad del plan rescate para ese momento. ¿Y por qué te digo todo esto, Tommy? Porque el momento de Costa Rica, que no es diferente al de Argentina, al de Ecuador, es un momento de emergencia sanitaria, no es financiera, es emergencia sanitaria, no es guerra civil, emergencia sanitaria, y así te voy diciendo casos. Es un tema de estar tranquilo, de que hay que esperar, de que tenemos que bajar un poco la ansiedad de lo que está sucediendo. Yo siempre he dicho que aquí lo que nos tiene mal no es el virus, sino la ansiedad de saber, el miedo. O sea, eso es lo que nos tiene mal. O sea, en realidad eso es lo que nos tiene mal. Y de hecho me parece genial que hay algunas alternativas. De hecho, por ahí me imagino que vos también has estado en las redes sociales, que hoy viernes van a haber algunos eventos en vivo de stand-up comedy o de algunos conciertos que se dan. O sea, estamos hablando de algunas alternativas también como para bajarle un poco esa ansiedad a toda la gente que se está quedando en casa, porque hoy seguramente un viernes en la noche, bueno, ¿para dónde vas a ir? O sea, ¿a la casa o a la casa? Sí, a la casa. Entonces, como que hay gente que te está diciendo, bueno, vamos a dar algunas alternativas. Antes de entrar acá al Facebook Live, estaba con uno de tus compañeros en redacción y me dice, es que Daniel, es que todo tiene que ver con coronavirus. Y yo te decía, a veces uno quisiera tener alguna noticia como que diferente. Otro tema, pero otro tema, pero y es que colmo, para los que nos gusta el deporte, en este caso, Tommy, todo cancelado. Todo cancelado, entonces no hay a nivel nacional, a nivel internacional, y se va a extender, va a ser una de las áreas que también está golpeada de aquí en adelante. Bueno, ve que la Euro se canceló, la Copa América, a mí me encanta la Copa América, que estaba muy pendiente, en el caso mío la Vinotinto tenía chance de hacer algo, pero bueno, también estamos entendiendo. Lo que sí se mantiene es todavía los Juegos de Tokio, que Japón obviamente no quiere perder la inercia, pero mira, yo creo que sí va a tener que ceder. ¿Pronosticando en cuánto tiempo va a tener que ceder Japón? No, va a tener que ceder un año. O sea, yo creo que va a tener que ceder. No, de aquí en cuánto tiempo podemos esperar que anuncien esa cancelación, ese traslado. No, yo estoy seguro que en menos de un mes lo van a tener. Hoy hablaba sobre una noticia, hoy leía sobre una noticia sobre los Juegos Olímpicos de verano de Japón, de Pekín, en Tokio, perdón, y que mantienen, digamos, es más, la llama olímpica llega hoy, pero llega sin ningún tipo de conglomeración. Pero yo creo que va a ser mucho más aplaudible si el Comité Olímpico, esto es una opinión muy personal mía, esto no es una voz oficial en esto, pero creo que el Comité Olímpico, siendo mucho más fehaciente a lo que está sucediendo hoy en día, me parece que lo más lógico sería mandarlo todo para el 2021, como lo hizo la Euro, como lo hizo la Copa América. En el caso particular, hay Juegos Panamericanos que se utilizaban la Semana Santa para hacerlo, se han suspendido. O sea, y no es una suspensión egoísta, que fue algo que dije al principio del programa. Es un tema de que la gente está entendiendo, que se está exponiendo. Mira que los deportistas, ayer el ministro de Deportes en Costa Rica dijo, es más importante la salud
que el deporte en estos momentos. Entonces, como que le dice, mira, ahí, o sea, si hay que bajar un poco el ritmo de los entrenamientos para cuidarse, creo que eso va a ser como prioridad. Entonces, no vería como unos Juegos Olímpicos con un nivel deportivo muy alto. Entonces, me parece que mejor, una opinión muy personal mía, ¿no? Consultas finales para ir cerrando, don Daniel. La primera, hay varios proyectos que hablan de tocar el FCL de las personas para, en caso de desempleo, que puedan financiarse mientras tanto. ¿Qué viabilidad y qué seguridad hay de poder tocar este fondo? Bueno, el fondo de capitalización laboral, que todos conocemos que es ese fondo que cuando uno está trabajando, uno va metiendo el chanchito y que cuando sale tiene la oportunidad de todo eso. Eso no es nada nuevo, o sea, no es nada nuevo, se habla. El tema es que personal, Daniel Sucher opina que darle el 100% del fondo de capitalización laboral a todo el mundo, la verdad al final atentaría contra el propio fondo. Entonces, el fondo se quedaría sin fondos. Entonces, ahí lo que podría yo es que si bien es cierto, estamos en un momento no tan benevolente y que sí se necesitan medidas de reactivación, el tema del FCL podría entrar en el tapete con un cierto porcentaje para darle liquidez a todas las personas que obviamente necesitan de ese dinero. Pero ir contra el fondo al 100% me parece un atentado contra el propio fondo y al final es, o sea, pan para hoy, comida para mañana, que en este caso sería todo el mundo con plata y el fondo tendría que ver cómo saca plata en los próximos, porque acuérdense que el fondo se alimenta, se realimenta siempre con los aportes que hacemos todos nosotros. Hablando de las personas que tienen pymes que también están preocupadas en este momento, 3 casos puntuales, ¿es una buena oportunidad para renegociar las deudas que tienen en este momento? Bueno, esa pregunta te la voy a unir con lo que acabamos de escuchar vos y yo antes del programa. Para los que nos están siguiendo, antes de este Facebook habíamos escuchado desde redacción la rueda de prensa que hizo Casa Presidencial con la Asociación Bancaria Costarricense, donde se están abriendo los bancos privados, se están apegando a este decreto de bancos nacionales, públicos, gubernamentales. Entonces, me parece que hoy en día están, digamos hoy, 10:50 de la mañana. En el escenario en que estamos ahorita, porque aquí todo va cambiando muy rápido. Sí, pero creo que ahorita sí acaban de darle un espaldarazo positivo para que la gente pueda ir a renegociar deudas o readecuar deudas. Si bien es cierto, el lunes tanto la SUGEF como el CONACYF habían dado algunas alternativas para este tipo de reactivación, para bajarle un poquito la ansiedad, porque todo el mundo tiene deudas que cumplir, tiene gastos operativos, todo esto. Creo que lo que está sucediendo hoy viernes, como está cambiando todo, me parece que es un voto de confianza, pero un nivel muy alto, que se está muy grande, y me parece genial que haya sucedido esto y que los bancos privados ahora se hayan también sumado a todo esto. No quiero llover sobre mojado, o sea, que lo estaba esperando yo que pasara el lunes pasado o el martes. Mira, lo que pasó, pasó. Ya hoy viernes ya tenemos y creo que lo dejaron muy claro los dos voceros de la Asociación Bancaria, que cada banco tiene una naturaleza diferente, pero que todos se están apegando a ser abiertos, que por favor se mantengan las comunicaciones, lo digo, en call centers, lo digo a través de plataformas digitales y de una tercera forma, no me acuerdo, Tommy, cuál era la que me falta, pero al final la pregunta te la respondo es que hoy las pymes tenemos, a las 10:50 de la mañana de hoy, tenemos todas las puertas abiertas para negociar, para readecuar y lo acaban de decir los bancos. O sea, ahora sí creo que no queda nadie, digamos, que mezquino, digamos, entre comillas, diciendo que no va a colaborar. Ahorita está colaborando completamente. Con el abaratamiento del crédito, ¿sería una opción endeudarse en el escenario que tenemos? Bueno, acá es un tema en que cada persona, y ayer en el Instagram me lo preguntaron varias veces, que yo tengo un jueguillo que se llama Jueves de Preguntados. Entonces todos los jueves me preguntan. Esa pregunta se repitió un par de veces, que si era un momento bueno para endeudarse. Vea, cuando uno tiene una tasa de interés baja, obviamente quiere decir que las cuotas que va a tener hacia adelante son más bajas. Eso, entonces, sería no lógico decir no se endeude, al contrario, al que está más baja le está más fácil. Es que el tema aquí no es endeudes, el tema es que si usted le van a emitir una cuota o que la cuota que le está dando esa entidad financiera va a ser un compromiso a lo largo de un plazo estipulado, pero si usted lo puede pagar, si usted tiene la chance de pagarlo, con muchísimo gusto vaya y asuma el compromiso, pero no asuma un compromiso simplemente porque la deuda está barata, porque si usted no tiene en qué invertirlo o va a tener ese compromiso, como se le dice, un perro amarrado, una expresión muy típica acá en Costa Rica, y usted no lo va
no lo va a poder lograr cumplir. Dentro de un año, 2 años, lo que hizo fue hacerse una soga al cuello. Entonces, a las personas que siempre me preguntan eso, yo le digo, saque bien la cuenta, pregúntele a la entidad financiera cómo está ese interés y cómo va a estar esa cuota en el lapso del periodo que se está haciendo. Hablemos también, ya revisamos qué puede hacer el gobierno, qué hacen las empresas. Nosotros como público, como consumidores, ¿dónde está el rol que vamos a tener durante esta crisis o esta desaceleración Mira, que enfrentamos? acá hay un tema que se llama el consumo. Si el consumo no se da, obviamente las empresas no pueden facturar. Y si la empresa no puede facturar, no va a tener ingresos y así sucesivamente. Al no tener ingresos, ni hay finanzas públicas porque no hay IVA, ni impuestos sobre la renta. Si no hay ingresos, no hay cómo comprar productos y tampoco hay cómo pagar los servicios de los empleados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Volvemos a repetir, no es una guerra civil, no es un golpe de Estado, esto no tiene absolutamente nada que ver con la crisis financiera del 2008, no tiene nada que ver con nada de eso. Esto es un tema que se nos está pidiendo un sacrificio del cual tenemos que quedarnos en las casas, etcétera, etcétera. Y hoy las empresas se están transformando para poderle llevar el consumo que usted tenía para sus casas. Ahora, si usted es una persona que ve que en estos momentos tiene muy comprometido el ingreso, la recomendación que hemos dado siempre como educación financiera es trate de recortar sus gastos hormiga, trate de priorizar lo que tiene que entender. En el agua, luz y teléfono vaya pagándolo o utilice lo que necesita. O sea, no es porque el coronavirus o porque la situación nos llevó a esto, no, es porque es algo que hemos reiteradamente hablando de que las finanzas públicas, las finanzas corporativas y las finanzas personales van a tener que irse cuidando unas con las otras. Entonces, en la pregunta que me estás haciendo personal, sí, usted va a tener que agarrar papel y lápiz y si hoy que tiene más población en la casa, y no hay que bañarse 3 veces, o sea, báñese lo que tiene que bañar, entonces, o sea, que va a estar lavando el carro todos los días, bueno, eso le va a impactar en su factura de agua, o sea, yo sé que existe un pico en los consumos en la parte del hogar, entonces trate de minimizar. Y en los consumos tradicionales que usted hacía, busque la alternativa, como este muchacho de la pulpería, a la cual yo siempre le voy comprando chiclets y gaseosas, y él me lo dijo, yo te lo llevo. Nada, así me lo dijo. Entonces, y yo no, y si tengo la posibilidad de seguir comprando la gaseosa y el chicle, mira, la verdad, voy y seguramente o lo llame o le mande un WhatsApp que me lo traiga o seguramente yo veré cómo hago para que él me los traiga. Entonces, el tema del consumo no es un tema de que hay que bajarlo a cero. Usted puede seguir su vida tranquilamente, de forma mesurada, pero, digamos, sabiendo de que hay alternativas que se pueden hacer. Te cuento, hoy en día tenemos una gran cantidad de gente que no puede ir al gimnasio, por ejemplo. Y hay webinars que se te lo están dando. Entonces, el webinar es un consumo que usted va a tener. O hay gente de los gimnasios que te está dando, por la mensualidad que estás pagando, te está dando los webinars gratis. Entonces, la gente se está transformando. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo que es un mundo, como te dije, es un 2020 diferente. Okay. Y finalmente cerramos con algo positivo entre tanto panorama oscuro. Al principio de la entrevista usted mencionaba, por ejemplo, casos como China, que ya más bien dándole vuelta a la crisis. Fueron 2 meses duros, pero se va saliendo. ¿Qué lecciones aprendidas tiene que dejarnos en lo que estamos enfrentando? Lo que estamos viendo es un patrón de 2 meses. Eso es lo que yo veo. Ese es el patrón que yo estoy viendo desde que explota el brote hasta que hoy Wuhan, por ejemplo, no tiene ningún caso de coronavirus. Entonces, 2 meses muy largos, 2 meses llaneros. O sea, pero bueno, ¿qué aprendizajes hay? Bueno, ¿cómo han sido, digamos, cómo se ha combatido el tema del COVID-19? ¿Qué es lo que sucedió en China? ¿Cuáles son las medidas que han sucedido en China de parte del gobierno de Xi Jinping? Porque ha puesto medidas increíblemente beneficiosas para las pymes. Están funcionando los puertos 24/7. Ya la gente extendió los horarios para que las empresas puedan trabajar todo el tiempo. Se le quitó los impuestos. O sea, medidas que para ese país están funcionando y están tratando de recuperar un tiempo perdido que, si bien es cierto, lo que no se consumió en esas 5 semanas no se va a consumir en otros lugares del calendario, pero sí están tratando de mitigar todo lo que puedan para poder hacer eso. Bueno, seguramente en 2 meses, siguiendo el patrón que acabo de mencionar, Costa Rica, la región de Centroamérica, Latinoamérica, etcétera, va a tener que tomar decisiones también drásticas de reactivación económica, en los cuales van a tener que apegarse a la situación que se está viviendo hoy con el cóctel
que tiene un poco de coronavirus, un poco de petróleo más barato, un desempleo en 12,4%, unas finanzas públicas con un déficit del 7 y pico. O sea, ese cóctel que se hace y que en 2 meses va a tener que ser tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo, cómo van a ver cómo hacen que ese cóctel, en vez de convertirse en algo molotov, se convierta en un cóctel mucho más dulce para la población. Perfecto. Le dejamos la invitación, don Daniel, para que entonces dentro de 2 meses analicemos cómo nos fue con la situación y qué podemos seguimiento darle. Le agradecemos habernos acompañado, le agradecemos a todas las personas que sumaron a la transmisión, que nos enviaron sus comentarios. Les recordamos cumplir todas las indicaciones del Ministerio de Salud y seguirse informando en El Observador, donde está la historia bien contada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y un mensaje final también para comentarles de que los protocolos de salud que nos están mandando el Ministerio de Salud de los diferentes países es el mismo: lavarse las manos, distanciamiento, tratar de tener el alcohol en gel y todo eso. Por favor, cumplámoslo. De verdad nos están pidiendo algo tan fácil como eso. No nos están pidiendo más nada que quedarnos en casa, hacer el protocolo y estar tranquilos y bajemos esa ansiedad. Muchísimas gracias, Tommy, por la invitación. Buen fin de semana.